Muy bien, queridos hermanos, en este momento voy a continuar con el tema número 4 acerca de la confesión. Vamos a continuar, queridos hermanos, con Hebreos 5:1 y dice así: Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza, debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Muy bien, queridos hermanos, en este momento, yo sé que muchos hermanos predican que no se puede confesar uno con un hombre, puesto que son pecadores igual que nosotros, o algunos incluso los insultan y dicen que son come frijoles igual que uno. Entonces no tienen ninguna autoridad para poder perdonar los pecados. Pero aquí, queridos hermanos, nos damos cuenta que el sacerdote fue instituido por Dios para que ejerza un ministerio. Y el ministerio es, queridos hermanos, que represente a las personas ante Dios y a Dios ante el pueblo. Tiene un encargo que el sacerdote tiene que llevar de acuerdo con la palabra de Dios. Nos enseña que esa dignidad, queridos hermanos, no todos tenemos ese don, no todos somos escogidos por Dios para el sacerdocio. Ni Cristo siquiera se dio él mismo ese lujo de ser sumo sacerdote por él mismo, sino que fue Dios quien lo escogió, quien lo instituyó como sacerdote. Entonces, queridos hermanos, en el sacerdocio tenemos que tener un conocimiento que en el antiguo pueblo, en el pueblo de Israel, estaba constituido el sumo sacerdote y el sacerdote. Estos tenían un trabajo. El sumo sacerdote presentaba lo que eran los sacrificios de cada año. Entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santo de los santos, que es donde solo el sumo sacerdote y una vez al año entraba para ofrecer sacrificios por los pecados de él y los pecados del pueblo. Esto, queridos hermanos, era una figura a lo que sería el nuevo pueblo de Dios, lo que sería ya lo que tenemos nosotros. El sacerdote, los sacerdotes de Leví, estaban constituidos para presentar dones y sacrificios por el pueblo todos los días en el templo. Entonces, queridos hermanos, había una cortina que dividía el lugar santo y el lugar santo de los santos. En el lugar santo solo los sacerdotes todos los días, y en el lugar santo de los santos solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y no podía entrar sin sangre. Entonces, queridos hermanos, cuando Cristo, Él entra con su propia sangre, lo que era la figura en el Antiguo Testamento, entonces muchas personas confunden que porque Cristo entró en ese lugar ya no hay sacrificio. Pero, queridos hermanos, por eso es que nosotros tenemos que conocer todo lo que se enseña en la Iglesia Católica, lo que es la doctrina, porque nosotros tenemos la Eucaristía, que es lo que Jesucristo instituyó
el día jueves, un día antes de que él iba a ser entregado. Por eso es que ese día, queridos hermanos, para nosotros es el día que Jesús instituyó el nuevo sacerdocio, que es a semejanza de Melquisedec. Si siguen leyendo en Hebreos 5, 1 y siguen adelante, va a explicar lo que significa el sacerdocio conforme lo era Melquisedec. Entonces, queridos hermanos, ese sacerdocio es ante el de Melquisedec, era la figura de Cristo. Por eso el sacrificio nuevo, del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, el sacrificio que Cristo dejó para realizar, es el mismo sacrificio, por eso no se puede cambiar. Por eso nosotros en la misa siempre hacemos lo que es el mismo sacrificio. O sea que, queridos hermanos, hay muchas personas que enseñan que el sacrificio que hacemos nosotros en misa es que nosotros volvemos a sacrificar a Cristo. Pero no, queridos hermanos, lo que estamos haciendo es que este sacrificio se está renovando. Cada que lo celebramos se renueva, porque Cristo lo mandó. Él dijo, háganlo. Y dice, todas las veces que lo hagan estarán pronunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Entonces, queridos hermanos, esto es el nuevo sacrificio, lo que es el pan y el vino. El pan, que es el cuerpo de Cristo, y el vino, que es su sangre. Pueden ver en mis temas también lo que es la Eucaristía. Pueden buscarlo como Abel Católico y le pueden poner Eucaristía, y ahí están los temas para poder entender, queridos hermanos, lo que significa cada cosa que tiene la Iglesia Católica. Tiene fundamentos bíblicos. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender y, en vez de atacar a la iglesia, poder conocer por qué nosotros celebramos este culto. Pues bien, queridos hermanos, también las personas, como les dije en el otro tema, se confunden cuando se dice que ya nosotros somos un sacerdocio santo. Entonces dice, si Pedro dijo que ya somos sacerdotes, nosotros no ocupamos al sacerdote para presentar dones y sacrificios a nuestro Señor. Entonces nosotros mismos lo podemos ofrecer porque somos sacerdotes. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19:6, dice que somos un reino de sacerdotes. En el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro 2:9, también dice lo mismo. Vamos a verlo para que vean que es lo mismo. Lo vamos a ver los dos juntos. Vamos a verlo en Éxodo y después lo vamos a ver en lo que es esto. Es Éxodo 19:6 en adelante. Dice así: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Palabra de Dios. Entonces, hay personas que enseñan que en el Antiguo Testamento sí habían sacerdotes, pero que en el Nuevo Testamento ya no hay, porque todos somos sacerdotes. Queridos hermanos, desde el Antiguo Testamento, aquí se dice que todos son un reino, una nación de un sacerdocio santo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, ahora lo vamos a ver en la primera de Pedro 2:19, para que 2:9, para que vean que también este sacerdocio ya estaba. Dice así, miren: pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en los dos pactos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto,
están los dos sacerdocios, que todos, cuando somos bautizados, nosotros somos un reino de sacerdotes santos para Dios por medio del bautismo. Eso nosotros le llamamos lo que es el sacerdocio común de los fieles por el bautismo. Pero hay un sacerdocio que es ministerial, y ese sacerdocio, queridos hermanos, no todos lo tenemos. Entonces vamos a ir estudiando la palabra de Dios, y quiero ir dándoles cómo poderlos guiar en la forma de que todo lo que enseñan las personas para nosotros tiene un fundamento bíblico. Solamente está que seamos un poco humildes y nos dejemos enseñar. Entonces, queridos hermanos, si nos ponemos rebeldes y no nos dejamos guiar por la iglesia, para poder conocer, queridos hermanos, el Antiguo Testamento, tenemos que estudiar la historia del pueblo de Israel, y de esa manera conoceremos lo que es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, para poder entender el Nuevo Testamento, tenemos que conocer a la iglesia. Y si tú te pones rebelde y no quieres saber nada de la iglesia, entonces vas a andar todo el tiempo perdido y tirando patadas a lo ciego. No vas a poder entender las escrituras. Dice así en Lucas 10:16, dice: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y a quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Dice: regresaron los 72 alegres, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que os espíritus os sometan. Alegraos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, si nosotros nos ponemos felices nomás porque vemos que cuando hacemos oración o cuando predicamos la palabra, vemos y nos dedicamos solo a ver los milagros, a pensar que solo donde se ven los milagros de esa manera, nos ponemos felices y decimos: esta es la iglesia de Cristo. Queridos hermanos, la palabra de Dios lo que nos quiere enseñar siempre es que nosotros pensemos mucho más allá de lo que estamos viendo. Pensemos mucho más allá, queridos hermanos, que nuestro propósito sea que nuestro nombre esté escrito en el libro allá en el cielo, que cuando nosotros nos encontremos con Dios, podemos estar frente a Él y ser aprobados y no ser rechazados. Entonces el propósito de nosotros, hay muchas personas que piensan que porque dejaron de emborracharse, entonces ya están bien. Queridos hermanos, nosotros tenemos un conocimiento. Nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos andar en pecado. Nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Pero también, queridos hermanos, hay algo que nos guía para que nosotros tengamos un conocimiento que Dios es único y que Dios tiene una sola palabra. Cuando el pueblo de Dios, queridos hermanos, fíjense, cuando el pueblo de Dios venía en el desierto, ellos tenían un líder, y ese líder era Moisés y Aarón, que sería su profeta, porque Moisés
dice que no era muy bueno en palabras. Entonces Dios le permitió que trajera a Aarón para que Aarón hablara por él. Pero Dios se comunicaba con Moisés para que él transmitiera el mensaje y Aarón lo pudiera pasar al pueblo. Un día, queridos hermanos, pasó lo mismo que está pasando en estos momentos, que nosotros, queridos hermanos, nos ponemos a pensar que nadie tiene un lugar, que todos podemos leer la Biblia y todos somos el pueblo de Dios y que todos no necesitamos a nadie más. Pero Dios es un Dios de orden y así como en el Antiguo Testamento, nadie podía inventarse su propio pueblo porque Dios tenía su pueblo escogido. Entonces, queridos hermanos, cuando el Mesías viene a ese pueblo, entonces Él viene y une el pueblo de Israel, que son los israelitas, los une en un solo pueblo que ahora va a ser la iglesia. Entonces estos dos pueblos, el pueblo pagano y el pueblo israelita, entonces los une en una sola iglesia. Entonces esta iglesia, queridos hermanos, viene a ser lo que es un reino. Entonces Jesús también dice que un reino no puede estar dividido, que un reino tiene que permanecer unido. Hay personas que enseñan que no importa qué clase de cristiano tú seas, que siempre y cuando leas la Biblia, que siempre y cuando tú tengas a Cristo en tu corazón, ya basta. Pero quiero que sepas una cosa. San Pablo, en Primera de Corintios 15:8, él explica lo que le pasó a él. Él creía también que defendía algo de parte de Dios, sin saber que estaba atacando a la iglesia de Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando él se dio cuenta que Dios tiene una iglesia, entonces él cambió toda su forma de atacar a la iglesia. Veamos, para que veamos la experiencia de lo que le sucedió al pueblo de Israel, que eran personas a los más magistrados del pueblo de Israel, los que servían en el altar, los que cantaban los salmos. Entonces, queridos hermanos, estas personas no eran unas personas que no tenían un gran conocimiento, eran personas instruidas. Y lo puedes buscar en Números, y el capítulo es 6, y puedes leerlo desde el 1 en adelante, todo el capítulo. Y te puedes dar cuenta lo que le sucedió a estas personas cuando pensaron que no necesitaban a nadie que los guiara, que no necesitaban a un líder, que ellos conocían, ellos también eran parte del pueblo de Dios. Entonces veamos lo que le sucedió. Dice así, en Números 16, dice, Coré, hijo de Jihar, hijo de Quejar, hijo de Leví, Datán, y Abirón, hijo de Elib. Y dice, hijo de Pelet, hijo de Rubén, se enorgullecieron y se alzaron contra Moisés, junto con 250 israelitas, principales de la comunidad, distinguidos en la asamblea, personajes formados. Queridos hermanos, la palabra de Dios está expresándolo de qué manera eran estas personas. No eran unas personas ignorantes. Y dice así en el 3, se amotinaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, esto ya pasa de la raya. Toda la comunidad entera, todos ellos están consagrados a Yahvé. Está en medio de ellos. Vean, es lo mismo que puede estar sucediendo en estos momentos, que las personas no se quieren dejar guiar por la iglesia que Cristo fundó.
prefieren renegar de ella, prefieren salirse de la iglesia y atacarla. Entonces, no vaya siendo, queridos hermanos, yo te exhorto a que te detengas y medites, porque no vaya a ser que todo esto te esté pasando. Dice así, mire, todos ellos están consagrados y Yahvé está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os encorváis por encima de la asamblea de Yahvé? Lo oyó Moisés y cayó rostro en tierra. Dijo luego a Coré y a toda su cuadrilla: mañana por la mañana hará saber Yahvé quién es el suyo, quién es consagrado, y le dejará acercarse. Al que Yahvé haya elegido, le dejará acercarse. Mirad pues lo que habéis de hacer. Tomad los incensarios de Coré y de toda la cuadrilla, ponedle fuego y añada, dijo, y mañana les echaréis incienso ante Yahvé. Aquel a quien elija Yahvé será el consagrado. Esto ya pasa de la raya. Hijos de Leví, dijo Moisés a Coré, oíme, hijos de Leví. ¿Os parece poco que el Dios de Israel os haya apartado de la comunidad de Israel para ponerlos junto a sí? Prestar el servicio a la morada de Yahvé y estar al frente de la comunidad atendiendo al culto en el lugar de allá. Te ha puesto junto a sí, a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y todavía se os ha antojado el sacerdocio. Por eso, contra Yahvé os habéis amotinado, tú y toda tu cuadrilla. ¿Por qué? ¿Quién es Aarón para que murmuréis contra él? Mandó Moisés llamar a Datán y Abirón, hijo de Eliab, pero ellos respondieron: no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de una tierra que mana leche y miel para hacernos morir en el desierto, que todavía te eriges como príncipe sobre nosotros? No nos has traído a ningún país que mana leche y miel, ni nos has dado una herencia de campos y vegetales. ¿Pretendes cegar los ojos de estos hombres? No iremos. Moisés se enojó mucho y dijo a Yahvé: no mires a su oblación. Yo no les he quitado ni un solo asno, ni les he hecho mal a ninguno de ellos. Dijo Moisés a Coré: tú y toda tu cuadrilla, presentaos mañana delante de Yahvé, tú y ellos y Aarón. Que tome cada uno su incensario, le pongan incienso y lo presenten delante de Yahvé, cada uno su incensario, 250 incensarios en total. Tú también y Aarón, presentad cada uno vuestro incensario. Tomaron cada uno su incensario, le pusieron fuego, le echaron incienso y se presentaron a la entrada de la tienda del encuentro. Los mismos que Moisés y Aarón. Coré convocó ante estos a toda la comunidad de la puerta de la tienda del encuentro, y se apareció la gloria de Yahvé a toda la comunidad. Habló Yahvé a Moisés y Aarón y le dijo: apartaos de esa comunidad
que los voy a devorar en un instante. Ellos cayeron rostro en tierra y clamaron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, un solo hombre ha pecado, ¿y te enojas con toda la comunidad? Respondió Yahvé a Moisés: habla a esa comunidad y dile: alejaos de los alrededores de la morada de Coré. Se levantó Moisés y fue donde Datán y Abirón. Los ancianos de Israel le siguieron y habló a la comunidad diciendo: apartaos por favor de la tienda de estos hombres malvados y no toquéis nada de cuanto les pertenece, no sea que perezcáis por todos sus pecados. Ellos se apartaron de los alrededores de la morada de Coré. Datán y Abirón habían salido y estaban a la puerta de su tienda con sus mujeres, hijos y pequeñuelos. Moisés dijo: en esto conoceréis que Yahvé me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es ocurrencia mía. Si mueren estos hombres como muere cualquier mortal, dice, alcanzados por la sentencia común a todo hombre, es que Yahvé no me ha enviado. Pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra sobre su boca y los traga con todos los que les pertenece y baja vivos al Seol, sabréis que esos hombres han rechazado a Yahvé. Y sucedió que nada más terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos, la tierra abrió su boca y se los tragó con toda su familia, así como a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Palabra de Dios. Lo vamos a dejar hasta el 32. Pero aquí, queridos hermanos, nos podemos dar cuenta que estas experiencias que pasaron los israelitas en el desierto, a nosotros, queridos hermanos, no los podemos pasar por alto. Dios siempre ha querido dejar a alguien de nosotros mismos, de los humanos, al frente de su pueblo. No los ha dejado, como dice el Señor, como ovejas sin pastor, porque Jesús se iba al Padre, nos envió el Espíritu Santo, queridos hermanos. El Espíritu Santo lo recibió la iglesia. Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando bajó el Espíritu Santo en tiempo de Pentecostés. Ellos recibieron el Espíritu Santo, queridos hermanos, y nosotros lo recibimos por medio de ellos en el bautismo y cuando somos ungidos con el santo crisma, con el óleo. Entonces, queridos hermanos, por eso San Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que reviva el Espíritu Santo que ha recibido por la imposición de sus manos. Queridos hermanos, todo viene como Dios lo ordenó. La iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo. Entonces la iglesia transmite el Espíritu Santo por imposición de las manos. Veámoslo, para que vean, queridos hermanos, que la iglesia no se toma atributos que no son de la iglesia. Creo que está en 8:18. Vamos a ver qué dice. Sí, aquí dice, en Hechos 8:18 dice: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles
se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo a aquel a quien yo imponga las manos. Entonces, queridos hermanos, cuando este Simón el Mago se dio cuenta que cuando los apóstoles ordenaban a otro apóstol, pasaban el Espíritu Santo por imposición de manos, entonces él quiso también que le vendieran este poder para él poder ordenar a otros, para poder ordenar por imposición de manos, para transmitir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Entonces, queridos hermanos, nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Por eso nosotros somos un cristiano. Entonces nosotros cuando tenemos un encuentro con Dios, bien sea en un retiro espiritual, es porque nosotros nosotros doblegamos nuestro orgullo y dejamos que el Espíritu Santo que hemos recibido trabaje en nosotros. No es que en ese momento estamos recibiendo el Espíritu Santo. Nosotros desde el bautismo, queridos hermanos, recibimos el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo trabaje, entonces es donde sucede que el Espíritu Santo no obra en nosotros porque nosotros no se lo permitimos. Entonces, queridos hermanos, vamos a continuar con el segundo tema. Vamos a continuar con esto. Y espero que estos temas, queridos hermanos, te ayuden mucho.